Vamos a hablar con Camila Carrara. Ella es hija de Walter, un 25 que, bueno, era empleado municipal y ocurrieron algunas cuestiones. Vamos a hablarla con ella. Le damos la bienvenida a Cami. Cami, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿todo bien? Muy bien. A ver si te puedo escuchar un poquito mejor. Ahí va. Genial. ¿Vos me escuchás bien, Cami? Yo te escucho bien, sí. Buenísimo. Bueno, gracias por aceptar esta nota que en realidad en principio no querías. No, yo soy medio perfil bajo, ¿viste? No me gusta mucho la exposición, pero bueno, como iba a ser una charla, está bien. Una charla, pero que además creo que lo más importante de esta charla es que vas a hablar como hija. Me dijiste, no quiero hablar de cuestiones políticas, no quiero darle un perfil político, quiero hablar como hija. Y vos el otro día compartiste con los medios una nota que escribiste en base al resultado, eh, a cómo se expidió la justicia, ¿no? Contale a la gente que no tiene idea qué es lo que pasó con tu papá, un pequeño resumen de lo que ocurrió y qué efectos causó en vos. Bueno, dije en la nota, hace como una semana más o menos, o dos, la justicia falló a favor de mi viejo, que en primera instancia, bueno, como familia lo vivimos un poco antes de que se arme el juicio, lo vivimos en. No sé si todavía me ves. Te veo, pero ahí, ahora te veo bien otra vez. Ok. Bueno, y nada, durante todos estos 3 años lo pasamos bastante mal como familia. eh, Fueron momentos, nada, de estrés, de angustia, eh, y, y bueno, nada, no fue para nada lindo pasarlo como familia. Y como hija también ver a mi papá en Pero ¿qué es lo que quizás pasó? como hija. Se corta un poquito, Cami. Sí, Contale a la gente qué es lo que pasó con tu papá hace 3 años. bueno, a él cambia de gobierno, gestión y aparecen con un sumario de una supuesta denuncia que se hacía eh, por una supuesta incompatibilidad entre su trabajo como subdirector de licencias y mandatario del automotor que trabajaba en mi casa en horario fuera no laboral, digamos. Eh, y bueno, le arman el sumario y al poco tiempo lo desvinculan y quizás como familia no lo veíamos posible porque nada, si bien era una nueva gestión, es alguien que está trabajando desde hace ya más de 20 años en la municipalidad que estaba trabajando. Entonces nos chocó un poco. Sí, me imagino. ¿Y cuál fue tu primera reacción cuando te enteraste de que a tu papá le habían hecho un sumario? Obviamente un sumario es porque algo mal hizo, supuestamente, Claro. ¿no? O sea, ¿vos qué hiciste como hija cuando llega esa noticia? Y bueno, nada, lo hablamos. Yo, como puse en la nota, le pregunté de qué se trataba, qué era lo que ellos decían que había hecho mal. Y bueno, él me explicó, obviamente, nada, y no me fue difícil, digamos, creer su inocencia, porque mi viejo es una persona que siempre, nada, vivió bajo la ley, bajo la regla siempre, entonces fue un poco chocante, sí, porque quizás estas cosas de, no sé, hostigamiento o agresiones, ¿lo ves? En,
más lejano y una vez que te toca a vos es como un poco fuerte. Y sí, vos fíjate, ¿no? Tu posición de hija, lo primero es, che, pa, ¿qué pasó? ¿Me podés explicar por qué están diciendo esto? Estas Claro. situaciones que viven. Y la importancia de hacer esta nota, como yo te decía cuando hablamos por privado, es que sos la voz de muchas personas, no son la única familia que ha pasado por una situación así o parecida, ¿no? O sea, que a su papá o a su mamá o a alguien de la familia es señalado con el dedo, es ensuciado por medio de algún juicio o por una declaración pública o en algún medio, ensuciado. Y en una ciudad como la nuestra, en la que todos nos conocemos, esto no es gratuito, ¿no? En el caso de tu familia, la justicia llega 3 años después y entonces vos sentís la necesidad de expresarte como hija en una nota de opinión muy bien escrita, además sos periodista, y me alegra que hayas elegido expresarte, porque hay mucha gente que todavía tiene miedo o no sabe cómo o le da miedo la represalia. Y vos, sin embargo, tuviste el valor de hacerlo. Así que me pareció súper valioso. Y más allá de que, por supuesto, leímos la nota, que es clarísima, digo, es distinto que lo diga. ¿Qué sentimos? ¿Qué vivimos? ¿Qué pasó en la familia? ¿Tuve que dejar de estudiar? ¿Pude seguir estudiando? ¿Cambiaron los ingresos de la familia? No sé, momentos de preocupación, de incertidumbre, tristezas. Contame vos. Sí, bueno, me llamó quizás mucho la atención que haya tenido tanta repercusión mi nota, pero también lo entiendo porque sí he escrito cosas que quizás, o sea, análisis políticos, donde de alguna manera traducís lo que está pasando políticamente en el país, pero esto o esta nota, el corazón, digamos, de la nota es lo que viví yo personalmente y cómo lo pude escribir para que los demás lo puedan entender y acercarse un poco quizás a lo que vivimos como familia y también de alguna manera cómo el resto también se sintió identificado, el resto de las familias. Ujú. A mis viejos les llegaron un montón de mensajes diciendo, wow, tipo, nosotros vivimos esto, lo escribió súper bien. Entonces es un poco gratificante para mí haber puesto en palabras también lo que pasaron en un montón de familias. Sí, eso es cierto. Y es reivindicar un poco el nombre de tu papá eh, y reivindicar a tu familia. Y ojalá que esto se escuche tanto como cuando surgió la noticia de que le habían hecho un sumario, que hoy se sabe que no había motivo para hacerlo al sumario, ¿no? Pero la idea es darte voz para que esto corra por todo el pueblo y más, y limpiar el nombre de tu papá, que nunca debería haber sido ensuciado. Claro, sí, y bueno, eso es algo como típico quizás en los pueblos de hablar o nada, hablar por hablar, porque la realidad es que no se sabe bien o no te informás bien de la situación, entonces es como más un rumor o un chisme que se va esparciendo y que nada, todos tienen conocimiento de causa de un día para otro, entonces sí, es un poco limpiar la imagen y bueno, y va a estar quien te crea y quien no te crea y es así. Y es así. Pero vos como hija, para las personas que no leyeron tu nota, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué sentiste? Y bueno, como te dije, fueron momentos de mucha tensión en familia, fueron momentos en que decís, uy, bueno, no vamos a llegar a fin de mes, estamos ajustados ahora. Yo personalmente tuve que dejar la facultad, eh, me quedaba poco, digamos, por recibirme y tuve que abandonar. Y se barajó la opción de volvernos con mi hermana sí, con mi hermana a 25, pero yo sabía que no era una opción porque de alguna manera eh,
no veía un futuro posible ahí. Entonces, bueno, dije, ya está, se dio esto y tenemos que sacar lo mejor de la situación y bueno, buscar un trabajo, empezar a establecerme acá eh, y buscarle la vuelta. ¿Y ahí fue que empezaste a Pero trabajar sí, fueron. en el trabajo que tenés ahora, en el Teatro Colón? No, esto fue del año pasado. Soy parte de las creadoras de contenido del Teatro Colón. Sí. Que es hermoso lo que haces. Invito a la Eh, gente a seguir las redes. Camila Carrara o Cami Carrara. ¿Cómo es? Corregime. Cami Carrara. Cami Sí, Cami Carrara. Carrara en Instagram. Síganla, hay unas fotos hermosas y está genial poder dar a conocer desde el periodismo, hacer un periodismo cultural satisfactorio, ¿no? Más en el Teatro Colón, maravilloso. Sí, la verdad que sí, yo desde hace, bueno, bastante tiempo quería como comenzar con esto del periodismo cultural o de espectáculos, meterme un poco en ese ámbito y bueno, se dio la oportunidad y sí, ahora estoy con eso. Bueno, a desarrollarse un montón, a crecer, porque esto recién empieza, ¿o no? ¿Cuál es tu sueño con el periodismo? Sí, bueno, hay varias cosas que quiero hacer. Como te dije, a mí me gusta mucho lo que es lo cultural, el cine, el periodismo de espectáculos, pero de alguna manera siempre algo del periodismo político termina como picando ahí, pero por ahora sí es solamente cultural. Está bien, está bien. Bueno, si tuvieras posibilidad de decirle algo al intendente municipal, ¿qué dirías? En nombre de toda tu familia. Eh, y la verdad es que no sé todo lo que quería decir y aclarar y mencionar lo dije en la nota, pero uno no puede decirle qué hacer o cómo accionar a la otra persona, pero quizás de ahora en más tener un poco más de empatía y, y nada, y no jugársela así por el poder y sí, tener un poco más de empatía con el otro, con el vecino, porque sí, por más que no tengas el mismo pensamiento político, hay cosas que se pueden ahorrar. Ujú. Es cuestión de respeto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, es así. Bueno, Cami, sé que hacer esta nota es difícil para vos, porque no es un tema agradable, no es un tema del que te sienta muy cómoda, pero bueno, me pareció que era importante darte la palabra. No sé si tenés ganas de decir algo que yo no te haya preguntado. Es el momento de hacerlo y por supuesto tenés las puertas abiertas para cuando gustes. ¿Por este tema o cualquier otro? Bueno, muchas gracias. Gracias. Y no, es esto, es quizás dar a conocer un poco la historia y bueno, sí, eso. Pensar, ser un poquito más empático, ¿no? Sí, Es así. Bueno, sí, también como vecinos nosotros dejar un poco de lado quizás el boca a boca, el chisme un poquito y e informarnos, un poco. claro. Ujú. Bueno, es clave lo que estás diciendo, es clave. Pero bueno, es algo que tenemos que aprender como sociedad, no solamente con las cuestiones locales, sino en cualquier aspecto, ¿no? O sea, hoy cuando se escucha una noticia o cuando corre un comentario, lo que sea, averigüemos, ¿no? Antes de hablar, antes de juzgar, antes de tiempo, ¿no? Es Claro. importante. Ujú. Bueno, Cami, un beso grande. Sé que estás trabajando con home office en este caso, así que te Sí. vamos a dejar tranqui. Un beso grande, Cami. Un gusto conocerte. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, gracias a vos.